Centro Cristiano Amigos. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? Dios nos promete cosas, nos dice que nos va a bendecir, nos da palabra profética, pero no nos dice las formas, ¿verdad? Él tiene un buen sentido del humor. Yo le creo al Señor y bueno, yo estoy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Gracias a Dios por la oportunidad que me dieron de venir y hablarles del propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. El pastor no se quedó descansando, el pastor está trabajando. Tenemos un pastor muy trabajador, muy activo. Y bueno, él está compartiendo la palabra en otra congregación allá por la hermosa ciudad, municipio de Tonalá. Y bueno, antes de iniciar la palabra, yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí tienen menos de 6 meses con nosotros? Y quiero ver sus manos arriba. Ok, mire, es un buen número, baje su mano. ¿Cuántos ya tienen más de 1 año y hasta la edad de José Luis, que tiene con nosotros en esta iglesia? Ok, bueno, esta palabra es para cada uno de nosotros, para los que tienen poco, pero también para los que tienen ya mucho tiempo con nosotros. Y bueno, Dios me dio una palabra para compartirla con ustedes, porque acuérdense que primero Dios nos habla a nosotros y nos ministra a nosotros y después es para la iglesia. Y bueno, yo le titulé a esta conferencia del manto del servicio al manto del rey. Y bueno, es que vamos a hablar del servicio. Quisiera que fuéramos honestos y quisiera preguntarles a cuántos les gusta servir. ¿Sabe? Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos establecidos en este tiempo, en esta dispensación, en la sociedad, en la ciudad, en la nación en donde tú estás creciendo y desarrollándote, para servir. ¿Sabes? El servicio a Dios es tan honroso. El servicio que das a Dios, el servicio que ofreces a tu comunidad, a la sociedad, a la gente que te rodea, es tan importante. Y ¿sabes qué? El servicio trae muchos beneficios. Y el servicio desarrolla en nosotros algunas cualidades, y es de eso de lo que te quiero hablar, de las cualidades que comienzan a manifestarse en nuestras vidas cuando comenzamos a servir. Y ¿sabes? El servicio nos hace personas humildes, nos hace responsables, nos hace personas de honor, nos hace personas conscientes y nos hace parecernos a Jesús. Y ¿sabes? Toda la palabra que yo voy a compartir contigo, yo la extraje del primer libro de Samuel, capítulo 17. No vamos a leer todo el capítulo, porque hoy tenemos Cena del Señor, tenemos un programa muy bueno, muy hermoso, pero yo te voy a pedir que tú leas esta porción de la palabra en tu casa. Es hermoso leer la escritura y enriquece nuestro espíritu, trae conocimiento a nosotros. Y bueno, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, la escritura nos habla de la historia de un hombre que sirvió de diferentes maneras a su comunidad. Pero ¿sabes qué? Después de haber usado la toalla del servicio, Dios le dio un manto real. Es importante pasar por los procesos. Es necesario que tú y yo seamos procesados. David tuvo que ser procesado por la toalla del servicio. Activamente fue usado en casa de su papá, en los negocios familiares. Fue un hombre responsable, diligente y no se echaba para atrás, estaba echado para adelante. Y se ciñó bien la toalla del servicio, y Dios vio una actitud correcta en la vida de David y después le dio un manto de rey. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Tú y yo necesitamos primero usar la toalla del servicio, aprender a ser diligentes, prudentes, responsables, trabajadores, tener buena actitud,
en lo que Dios nos pide para después bendecirnos, para después llevarnos a nuestra bendición. ¿Y sabes qué? La mayoría de la historia de los reyes provienen de familias de noble cuna. Y la corona la van heredando a los primogénitos, ¿sí? Pero este no fue el caso de David. David no provenía de una familia de noble cuna. David, por el contrario, su familia era una familia de trabajo. Yo le voy a poner que era una familia de ganaderos, ¿verdad? Porque dice la escritura que David estaba al cuidado de los rebaños de su padre. David olía a puro chivo, olía a oveja. ¿Usted ha estado en algún establo? ¿A qué huele? Huele rico, ¿verdad que no? David olía a trabajo, David olía a hombre, David olía a responsabilidad, a esfuerzo, a madrugador. A eso olía David. Y sabes, David estaba al cuidado de las ovejas de su padre. David pastoreaba las ovejas de su padre. Y sabes, era el menor de sus hermanos. Era impensable que David pudiera ser rey. Una, porque no era de una familia noble. Y dos, porque la corona la heredan los primogénitos en las familias nobles, en las familias de la nobleza. Nunca la heredan los primogénitos. Hay una ley de sucesión. Y los primogénitos son, pero sí los últimos. Entonces, David era un hombre que vivía feliz en el campo, trabajando, pastoreando, cuidando las ovejas de su padre. Y sabes, la Biblia menciona cómo Dios había desechado a Saúl como rey de Israel. Y Dios le habla al profeta Samuel y le da instrucciones específicas para ungir a un nuevo rey en Israel. Y bueno, Dios le dice de manera específica lo que tiene que hacer a Samuel. Y qué importante, amada iglesia, es saber lo que hacemos y cómo escogemos. ¿Sabes por qué? El pueblo de Israel fue el que escogió a Saúl por rey. Pero lo hermoso, lo tremendo y lo glorioso es que Dios escogió a David. Así que, amada iglesia, fíjate bien lo que escoges, porque puede ser que en lo que tú escojas te equivocas, pero si tú permites que Dios escoja por ti, esa elección va a ser de bendición para tu vida. Esa elección va a bendecir a tus generaciones y acuérdate que Dios no se equivoca. Amén. Ok. Cuando Dios le da instrucciones a Samuel, le menciona lo que debe hacer. Le dice, ve, toma el aceite de ungir. Y le dice específicamente, ve a la casa de Isaí de Belén, porque ahí te voy, hasta que llegues allá te voy a decir, te voy a descubrir a quién vas a ungir por rey. No le dice antes, no le dice en el trayecto, le dice hasta que llegues allá, hasta que estés en el lugar correcto, yo descubriré a quién vas a ungir por rey. Mire, aquí me llama poderosamente la atención el amor de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza que Él no ve lo importante, no ve el conocimiento, la riqueza, la importancia que hay en una persona. Él lo que mira es el corazón, la actitud que hay en nuestro corazón. Y sabes, de manera normal y de manera natural, a David no le tocaba ser rey. Quien debía ocupar el puesto de rey era su hermano mayor Eliab, porque Eliab era el primogénito de Isaí, no era David. Entonces, aquí vemos que Dios no se mueve ni siquiera por leyes,
porque si a Dios le place yo puedo caminar por aquí y Él me sostiene. Así es el Señor. Él hace caminar sobre las aguas. Él hace que una persona pueda vivir dentro de un pez. Él puede multiplicar el pan. Dios es sobrenatural. Y para Él no había la ley de la sucesión de que el primogénito debía heredar. Él miró la actitud del corazón con la que David trabajaba diligentemente en su casa. David vivía feliz en su casa, ya apacentando las ovejas de su padre. La corona no era para David. Yo creo que Isaí pensó cuando vio al profeta y el profeta le reveló que iba a ir a ungir a alguien de su casa por rey. El señor Isaí estaba bien contento y dijo: ay, mi hijo Eliab va a ser rey. Pero no fue así. No fue así. Dios tenía algo diferente para esa casa. Y hoy quiero decirte, amada iglesia, que Dios tiene algo diferente para tu casa. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tus hijos. Dios quiere bendecir tus generaciones. Dios no ve tu pasado. Dios no ve la cuna de donde vienes. Él no ve si eres un noble o no. Su gracia y su amor es tan grande que del lodo nos levanta y nos pone en lugares altos. Así es nuestro Dios. Eso fue lo que hizo Dios con David, con la casa de Isaí. Y bueno, pues vamos a aprender cómo es que el servicio a Dios, cómo es que el servicio a los demás, cómo es que el servicio a tu ciudad, a tu nación, a tu congregación te bendice. Y vamos a ver las características que tuvo David para, después de usar la toalla del servicio, usar la capa de un rey. Amada iglesia, Dios quiere que tú seas un rey y un sacerdote, pero vamos a tener que pasar por un proceso. Y sabes, Dios quiso bendecir a David por la actitud que había en su corazón. Hoy yo te pregunto, amada iglesia, ¿cuál es la actitud predominante en tu corazón? ¿Vamos a dejar de lado el orgullo? ¿Vamos a dejar de lado la soberbia? ¿Vamos a dejar de lado el apellido? No, es que yo soy Cázares. Uy, me creo mucho porque soy Cázares. Y luego cuando estamos todos reunidos en mi familia, nos echamos porras y decimos: Cázares, Cázares. Dios no mira eso. Dios no mira eso. Dios mira lo que hay en nuestro corazón. David fue un hombre humilde. Lo caracterizaba la humildad en el corazón, porque aunque era el más pequeño de la familia, él no ocupaba un lugar especial como lo hacemos nosotros con los pequeñitos de nuestra casa, ¿verdad? Ay, no, es que es el chiquito, ay, hay que cuidarlo, ay, hay que comprarle lo mejor. No. Isaí trataba a sus hijos por igual. No tenía un trato preferencial. Isaí amaba a todos sus hijos y Isaí no pensaba ni siquiera que en su casa habría un rey, y mucho menos que fuera el más pequeño. David era tratado de la misma manera que los demás, no había ninguna distinción. Pero lo que había en David era una actitud de obediencia a las órdenes que su padre le daba. Amada iglesia, yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado la orden que tu Padre de los cielos está soltando sobre tu vida y la obedeces sin respingar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Y cuántas veces lo hemos ignorado? ¿Sabes? David escuchaba las órdenes que su padre le daba. Hay que recordar que quien estaba sentado en el trono no era un familiar de David, era el rey Saúl. Número 1,
quien debía heredar el trono era Jonatán, por ser hijo de Saúl. Él debía heredar el trono. Así que, pues David, feliz allá, cuidando las ovejas, arriándolas, ¿verdad? No sé mucho de campo y de pastoreo, pero yo me imagino, digan, la pastora se imagina que pues había días con mucho sol, había días con mucha lluvia, había días con mucho frío, y David trabajaba diligentemente en el negocio familiar. Yo creo que era su negocio familiar. Ustedes digan, la pastora cree, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero dice que él estaba cuidando diligentemente las ovejas del Padre. Yo me imagino que comercializaban la lana, la carnita, una rica barbacoa de borrego estilo Hidalgo, deliciosa, ¿verdad? Eso hacía David diligentemente, cuidaba muy bien lo que su padre le había asignado. Amada iglesia, yo quiero decirte que Dios a ti también te ha asignado cosas, te ha dado un don y un talento. Y yo te pregunto, ¿lo cuidas? ¿Lo trabajas? ¿Inviertes tiempo? ¿Eres diligente en ese don o en ese talento? Si quieres cambiar del manto del servicio al manto de la realeza, necesitamos caminar en estos procesos. Necesitamos aprender del Señor, necesitamos aprender de nuestros padres, obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestras autoridades, obedecer a tu presidente aunque no te guste y aunque te quedes callado y mudo. Tienes que orar por él, tienes que bendecirlo, tienes que soltar palabra profética sobre él. Nuestra palabra da vida y nuestra palabra o lo condena o lo levanta. Necesitamos, amada iglesia, obedecer en la asignación especial y única que Dios te dio a ti. La asignación que Dios te dio a ti, Martín, es única. Es única. La que te dio a ti, Daniel, es única. Ana, Dios te dio una asignación especial. Enrique, José Luis, Claudia, Dios les dio a cada uno de nosotros. Allá arriba, Susi, te dio una asignación especial, única, específica. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una asignación especial. ¿Has aprendido a desarrollar tu don, tu talento? Si no has aprendido, vamos a aprender. Pero necesitamos trabajar obedientemente, diligentemente esa orden que nos da el Señor. ¿Sabes? Dios vio la actitud de David. David tenía una correcta actitud. La Biblia dice que David desde su juventud podía defender las ovejas de su padre de los osos o de los leones. Y en la escritura pues lo dice de una manera muy natural y muy sencilla, como si se tratara de un trabajo tan fácil. Y en la mañana yo les comentaba, vamos en nuestra bicicleta, ya sea por el parque metropolitano o por tu colonia, te sale un perro y ¿cómo sales? Disparado. No te quiero ver enfrentándote a un oso o a un león, ¿verdad? Te quieres bajar de la bicicleta y correr por tus propios pies porque no quieres que el perro te alcance. Quisiera saber qué se siente que te persiga un oso o un león. ¿Qué se sentirá? Yo creo que no era un trabajo fácil. Lo leemos y cuando David viene delante de Saúl y le dice, Señor, yo me echo al filisteo, yo lo mato, mira, yo cuido las ovejas de mi padre y cuando quiere un león o un oso venir y atacar o devorar a una de ellas, yo me lo echo. ¿Trabajo fácil? No, es un trabajo difícil. Yo veo un perro y le corro. ¡Ah! Les tengo miedo. Imagínense, no me quiero imaginar mi vida enfrente de un león o de un oso. El trabajo que hacía David no era fácil, pero él era un hombre diligente, él era un hombre prudente. Él demostró valentía y obediencia.
Mira que enfrentarse a leones, mira que enfrentarse a osos es de valientes. Y este hombre tuvo que desarrollar su valentía, no se la ganó de la noche a la mañana, la tuvo que desarrollar. Yo no sé qué sintió la primera vez que vio a un oso, pero dijo: a este me lo echo y me lo echo. ¿Sabes, amada iglesia? En tu vida se han querido levantar osos y leones. Problemas, pruebas, situaciones difíciles, enfermedad, se levantan peor que osos en tu vida. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te digo que Dios te dio la autoridad, que Dios te dio el poder y que Dios te ha dado las herramientas, la palabra, las promesas para destruir toda obra de Satanás y ponerlo debajo de tus pies. Ese oso y ese león, tú lo derribas en el nombre poderoso de Jesús. Tú lo derribas. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es algo que tienes que aprender. Es algo que necesitas ejercitar. Y lo aprendes no de la noche a la mañana, es poco a poco a través de su palabra, poco a poco a través de cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? David no solamente aprendió humildad, David también aprendió responsabilidad. David aprendió responsabilidad. Y en esta escritura demuestra que David, el pastor de ovejas, era uno muy bueno. Dile a la persona que está a tu lado: era muy bueno en lo que se le asignaba. Pero díselo, porque no te estoy viendo. Y ahora le vas a decir otra cosa, le vas a decir: tú eres muy bueno en lo que Dios te asignó. Bueno, y así lo demuestra la historia. No todos podemos pelear con osos o con leones, ¿verdad? Solo para salvar la vida de una simple oveja. Pero David se tomaba en serio su trabajo de cuidar al rebaño de su padre. Esto lo hizo un hombre dedicado y responsable. No podía él sentarse o no podía él regresar y decirle a su padre simplemente: un león se devoró una oveja, un oso mató a una oveja. No, él tenía que cuidar los intereses familiares. Acuérdate que de algo tenían que sustentarse y él tuvo que aprender la responsabilidad. Amada iglesia, necesitamos aprender responsabilidad. En la tarea y en el trabajo que Dios te ha asignado, sé responsable. Te necesitamos. No digas: ay, es que me dolía el estómago. Ay, es que estaba lloviendo. Ay, es que estaba haciendo mucho frío. O no tenía para la gasolina. Me sorprende que hay gente que viene caminando y no le importa caminar. Tenemos que ser responsables con la asignación que Dios nos ha delegado. En una conferencia de mujeres invitamos al pastor y yo le hacía una pregunta. Yo le decía al pastor: ¿crees que Dios confía en ti? Y hoy, iglesia, yo te hago la misma pregunta. ¿Crees que Dios confía en ti? ¿Crees que Dios tiene confianza en ti? Pues tú tienes que manifestar responsabilidad, porque Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a llamar a cuentas. ¿Sabes? David fue un hombre responsable, pero también aprendió a ser un hombre de honor. David aprendió el honor. Algo en David atrajo la atención de Dios. Él era el último en quien se pensaría que pudiera ser rey, porque era el más pequeñito, era el más chavito, un muchachito de 16 años, 15, 17, no sé, 14. ¿Cómo pensaría Isaí que su pequeño iba a ser rey? Por eso Dios le dijo al profeta Samuel: hasta que llegues ahí te voy a mostrar a quién vas a ungir por rey. Dios vio algo en David,
Hoy quiero decirte, iglesia, Dios está viendo algo en ti. Dios está viendo algo en ti. Por eso Dios ha confiado un don, un talento en ti. Y Dios quiere que pongas ese don o ese talento a su servicio, al servicio de tu casa, de tu familia. Ve y sirve a tu esposa, varón. Ayer tuvimos un congreso tremendo de varones. Hasta yo aprendí. Ve y sirve a tu esposa, varón. Mujer, atiende a tu esposo. Cuando atiendes a tu familia, estás atendiendo a Dios. Gloria a Dios por los aleluyas. Cuando atendemos a la familia, estamos sirviendo a Dios. Amados, no podemos ser candil de la calle y obscuridad de nuestra casa. El servicio se empieza primero por la casa. El servicio se empieza primero por la familia. Y sabes, muchas veces se nos olvida que la persona que nos cocina, nos lava, nos plancha, se cansa. Te reto, varón, te reto a que hagas un día, todo un día, una jornada laboral en casa, desde la mañana, desde las 6 de la mañana hasta la 1 que nos vamos a dormir. Porque es mucha la chamba. Imagínese cocinar 3 veces al día, 365 días del año. Es mucha la chamba. Y lavar todo lo que ensucias, y eso es una parte. Pero, amados, el servicio inicia primero en casa. Necesitamos servir con amor a los que nos rodean. Y yo hoy voy a honrar la vida de mi hijo. Aquí está. ¿Sabe? Mi hijo bien lindo. Todos los días nos hace el desayuno tempranito. Gracias, Asaf. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Sabe? Él veía cansada a su mamá, porque pues andamos como trompitos, ¿verdad? Desde la mañana hasta en la noche. Y un día me dijo, mami, tranquila, relájate, yo les voy a hacer el desayuno. Y yo, ¡ay, gloria a Dios, hijo! Aprendió a honrar y a servir. ¿Sabes qué, amada iglesia? Necesitamos ser personas de honor. Dios vio la actitud de David, vio una actitud diligente, vio una actitud amorosa, vio una actitud empática. David se ponía en los zapatos de su padre y veía, este es lo que nos sostiene. Tengo que cuidar bien el trabajo de la familia, tengo que cuidar bien la empresa de la familia, porque de aquí comemos. Y sabes, Dios vio la actitud correcta en David y por eso lo ungió como rey. ¿Sabes? Yo no sé cómo era la actitud de Isaí con David, pero no creo que fuera una actitud mala. Yo no creo que Isaí fuera malo con su hijo, con ninguno de sus hijos. ¿Quién de nosotros, dice la Escritura, teniendo hijos, no les sabemos dar cosas buenas? Cuanto más el padre. Isaí honraba a su hijo, pero nunca pensó que el pequeñito fuera a ser el rey. Y déjeme le digo por qué. Porque en lo natural, diga, en lo natural, quien debía heredar la corona era el primogénito, no el menor. Pero no es así en el reino de Dios. Amada iglesia, yo quiero decirte que tú seas humilde, que tú seas responsable en la asignación que Dios te ha dado y no veas que la asignación que te dio es pequeña o es poca cosa. Si tú lo haces diligentemente, sabiamente, con una correcta actitud, Dios te va a promocionar como lo hizo con el rey David. ¿Sabes? En lo que hagas, sé una persona de honor. Sé una persona de honor. Bendice a los que están a tu lado, principalmente a los de la casa. A los de la casa espiritual, a los de tu casa, Centro Cristiano Amigos. Necesitamos ser honorables. David también aprendió a ser consciente. Tuvo que desarrollar conciencia. David trabajaba mucho y servía mucho a los intereses de la casa de su padre. No se quejaba. No decía, ay no, hoy no voy porque está lloviendo. Ay no, es que está nevando. Él tenía que
sacar a las ovejas a pastar. Las tenía que alimentar, las tenía que cuidar, yo creo que las tenía que trasquilar también. Era un trabajo pesado. Yo veo que los ganaderos tienen trabajos pesados, se levantan muy de mañana, muy de mañana, y muchas veces se van a dormir muy en la noche. Quiero compartirles, en la mañana les compartí, antes de yo venir a servir de tiempo completo, trabajé en 2 compañías. En una de ellas era un rancho ganadero. Yo trabajé para un rancho y pues ordeñaban las vacas, bien padre, porque tenían ordeñadoras, no era mano. Nomás las iban pasando y pasaban las vacas por la ordeñadora y solitas extraían la leche ya, la que sigue y la que sigue, así bien fácil, pero antes no había ordeñadoras. Antes yo no sé cómo a pura mano rapaban a las ovejas. Era mucho el trabajo, mucho el trabajo. ¿Y sabes qué? La queja no estaba en la boca de David. En la boca de David estaba la honra. En la boca de David había honra, diligencia, prudencia, cuidado para con el sustento de la familia, para el negocio de la familia. David era un hombre diligente y valeroso. Era un hombre trabajador y esforzado. Es por eso que también el rey Saúl no sabía que lo iban a ungir por rey. Y el rey Saúl lo llama y le dice: ven que te necesito en mi línea de batalla. Quiero que seas uno de mis valientes. Y el rey Saúl le confió a su ejército. Vamos a ir a la escritura, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, luchaba para ver victorias, las victorias de su pueblo, pues él no quería ver a su pueblo en derrota. David salía victorioso y es por esto que ocupó esos cargos. ¿Y sabes qué? Lo hermoso es que ganó la aceptación también del pueblo, no solamente del rey, también la del pueblo. David tuvo que ser formado tanto en el campo de trabajo como en el campo de la guerra, en el campo de la batalla, para poder llegar a ser rey de Israel. El proceso, amados, no fue fácil. El proceso fue difícil. Por eso pasaron muchos años antes de que él tomara el reinado de Israel. Pasaron sus años, no fue a los 2 años, 3 años, no. Tuvo que pasar un proceso. Amada iglesia, tú y yo necesitamos pasar por el proceso antes de ser bendecidos. Dile a la persona que está a tu lado: necesitas pasar por los procesos. Y mira, todas las cosas buenas, todas pasan por un proceso. Todas. Los buenos carros, varones, ¿a cuántos les gustan los buenos carros? Los buenos pantalones, los buenos jeans, las buenas zapatos o botas. ¿Les gusta lo bueno a las chicas? Las buenas bolsas, los buenos zapatos, ¿verdad? Todo eso lleva un proceso, todo. Nuestra propia vida lleva un proceso. Todos necesitamos pasar por el proceso. Si tú quieres ser un buen servidor, si tú quieres ser un buen hijo de Dios, vas a pasar por el proceso. Es necesario. Y es ahí donde no nos gusta. Es ahí donde nos quejamos. No, mejor yo me voy. Reprobaste el proceso y vas a comenzar de nuevo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor aguántate y pasa el proceso. Dile a la persona que está a tu lado: aguántate y pasa el proceso. Como buenos hijos de Dios, tú y yo debemos aprender a pasar por esos procesos. Y así como Dios llamó a David para ser rey de Israel y para que ese propósito se cumpliera en David, primero fue procesado. Dios, amada iglesia, nos está llamando a ti y a mí
con un propósito específico. Y tal vez no sea el de ser un rey de manera natural, pero sí un rey y un sacerdote del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios te está llamando esta mañana para que tú seas un rey y para que tú seas un sacerdote, para que tú representes de una manera correcta, de una manera gloriosa, de una manera segura, de una manera fuerte el reino de Dios aquí en la tierra. Dios quiere usarte, Dios quiere usarte. Dios depositó dones, talentos, habilidades, virtudes en tu vida. Y sabes, no te vayas a la tumba con tu virtud, no te vayas a la tumba con tu habilidad, ponla a trabajar. ¿Sabes? Porque cuando pones ese don, esa virtud a trabajar, desarrollas todos estos rasgos de carácter. Y sabes, Dios te va a bendecir. Amén. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios te está llamando con un propósito específico de que seas un rey y un sacerdote. Mira, qué tremendo, qué Dios tan hermoso y tan maravilloso tenemos, que no nos pone en sus pies ni como sirvientes, nos pone al nivel de un rey. ¿Te has de imaginar cuán grande es su amor, que te ha puesto al nivel de un rey, te ha puesto al nivel de un sacerdote? ¿Sabes lo que hace un rey en lo natural? Tú y yo estamos llamados a ser reyes en lo espiritual. Dios quiere que tú y yo reinemos esta tierra, que tú y yo le manifestemos al mundo quién es Dios, cuál es su poder, que sigue haciendo milagros, que se sigue manifestando con señales, con prodigios, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que en Dios hay paz, que en Dios hay sanidad. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra. Tú y yo somos la extensión del cielo aquí en la tierra. Amada iglesia, te pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo de manera correcta? Oh, ahí se va, ay, nomás voy por ir, voy por cumplir. Ah, no, es que voy porque iba mi amiguis. No, es que iban mis amigos. Sabes, déjame te digo, quien te va a pagar no es tu amiguis. Quien te va a pagar no es tu amigo, no es tu líder. Tú no vienes a servir a esta casa a un pastor. Tú no vienes a servir a esta casa a un líder. Tú no vienes a servir a esta casa a ninguna persona. Tú vienes a servir a Dios. Cuando tú estás desarrollando un ministerio, cuando tú estás desarrollando un servicio, no lo haces para los hombres, lo haces para Dios. Y si tú tienes una actitud correcta de servir a Dios, Dios te va a pagar. Dios te va a bendecir, Dios va a multiplicar, Dios te va a dar para la gasolina, no se te va a quedar el carro sin gasolina. Dios es tan poderoso. Una vez mi esposo chiquito, estaba chiquito, y esta es una verdad que mi suegro la platica, ya no traían dinero para regresarse de Oaxaca a Puebla, no traían para la gasolina, habían ido a predicar, y Dios nunca deja a sus hijos caídos. Jamás deja a sus hijos en el suelo ni abandonados. Dice mi suegro que él oró y que Dios le dijo: échale agua. Señor, mi suegro es mecánico. Él es mecánico. Tenía un taller de especialidad en Volkswagen. Gracias, Pastor José, se me olvidan las marcas. Y sabe que le echó agua al tanque de la gasolina. Agua. Y con agua llegaron a Puebla, de Oaxaca a Puebla. ¿No es Dios poderoso, amados? Dios te va a bendecir, Dios no te va a soltar, Dios va a multiplicar los recursos que ha depositado sobre tu vida. ¿Cómo lo hará? No lo preguntes. Como lo hizo con David, lo puso por rey sin tener una sucesión noble. No había por qué, pero así se manifiesta Dios, así es Dios, así es nuestro Dios. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la de Él.
A veces las formas no nos gustan, las formas a lo mejor nos van a lastimar, pero te va a moldear, pero te va a hacer más flexible, pero te va a hacer más dócil, pero te va a hacer más humilde, pero te va a hacer más amoroso. Amén. Entonces, amada iglesia, con eso que tienes, con ese don, con ese talento, representa de una manera correcta y digna al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que Él te ha sentado en lugares celestiales y te ha puesto como rey y como un sacerdote, aunque tú no te lo creas. Yo sí me lo creo. Yo sí creo que Dios nos ha puesto a reinar como reyes y sacerdotes. Necesitamos creérnoslo. Necesitamos creer lo que Dios cree y ve en nosotros. A veces nosotros mismos somos tan duros con nosotros que no vemos nada bueno en nosotros y andamos viendo lo que tienen otros. No, ve lo que Dios depositó en ti y eso trabájalo. Yo quisiera cantar como Gigi, pero pues no canto. Pues entonces mejor hago otra cosa que Gigi no haga. ¿Verdad? Sí, amados. Con lo que Dios nos dio, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo, que lo puedas disfrutar. A quien le estás trabajando y a quien le estás sirviendo es al Rey. ¿Ok? Yo casi estoy por terminar. David se tuvo que hacer más consciente, tuvo que ser más diligente, más trabajador. Tuvo que aprender a llenarse las manos de tierra, de popó, de los animales, yo creo, ¿verdad? A veces yo creo que se quedó sin comer. No sé, yo no sé su historia, pero Dios nos la va a revelar un día. Y sabes, amada iglesia, todo lo grande inició pequeño. No mires tu don o tu llamado pequeño. No lo mires pequeño, porque en las manos de Dios se hace grande. Dios lo potencializa, Dios lo multiplica, Dios lo hace extraordinario. Y lo de ordinario lo lleva a extraordinario. Así es que, amada iglesia, en el nombre de Jesús hoy te digo que pongas a trabajar ese don y ese talento que Dios ha depositado sobre tu vida. Lo hermoso es que Dios no nos pone al piso, nos sienta, ¿verdad?, para ser reyes y sacerdotes. Los sacerdotes estaban encargados de ir a la presencia de Dios, de escuchar a Dios, y la orden que Dios daba la transmitía al pueblo. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Tu trabajo es ir a la presencia de Dios, escudriñar la palabra, rumearla, leerla una vez, 2 veces, 3 veces, y lo que Dios te dio, compartirlo. ¿Con quién? Primero con la familia, después con la familia política, después con los de la colonia. Si tienes algún conecte con Enrique Alfaro, con Enrique Alfaro. Si tienes algún conecte con el López Obrador, con López Obrador, con quien sea. Pero tú necesitas decirle a la gente como sacerdote lo que Dios quiere para ellos. ¿Tú crees que Dios quiere para la gente? Dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 11 que Él quiere lo bueno. 29:11, que Dios quiere lo bueno para sus hijos. Él piensa bien para el pueblo, para la nación, para los seres humanos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que tú como sacerdote tienes que hacer: ir a la presencia de Dios, buscar su rostro, profundizar la palabra, disfrútala, y una vez que tengas la palabra, Dios te va a mostrar a quién se la vas a soltar. Y hazlo, no te dé miedo. Al principio a mí me daba miedo, pero ya no, porque yo sé que Dios me respalda. Yo sé que Dios me respalda, y si yo no, es mejor obedecer que desobedecer. A lo mejor en la obediencia te equivocas, ¿verdad? Pero tú obedeciste. Pero en la desobediencia puedes caer en rebelión. ¿Y qué dice la Biblia de los rebeldes? Que Dios los mira de lejos. Entonces más vale obedecer. Dios nunca nos deja en el piso, y Dios va a respaldar su palabra a través de nosotros. Dios está buscando hombres y mujeres para Él poder manifestarse aquí en esta tierra. Hoy yo quiero preguntar:
¿Cuántos hombres y mujeres están dispuestos a ser usados por Dios? A no enterrar su don, a no enterrar el talento que Dios te dio. El tiempo ya se me fue, pero yo quiero orar por ti, iglesia. Yo no quiero que el día de mañana Dios te llame a su presencia y te diga: ¿qué hiciste con el don o con el talento que yo te entregué? Dios te va a pedir cuentas. Y sabes, es mejor llegar a la presencia del Señor con nuestras canastas llenas que vacías. Es tiempo de servir, es tiempo de levantarnos y servir. Tenemos una iglesia nueva. Tenemos una iglesia nueva. La mayoría, yo creo que el 60% de nuestra congregación es nueva. Y tenemos que enseñarles a servir. Tenemos que enseñarles. Ustedes tienen que verme a mí servir. Yo no me puedo parar aquí nada más a dar órdenes, ¿no? Qué bueno que no vino en la semana, porque usted no me hubiera conocido. Ahorita vengo peinadita y con un vestidito más o menos, pero entre semana a veces me voy como un polvorón, toda llena de tierra, porque estamos sirviendo, porque estamos trabajando, porque estamos también ministrando. Necesitamos levantarnos. No es tiempo de estar en nuestros laureles, no es tiempo de dormir, iglesia, es tiempo de servir. Despiértate, levántate y comienza a dar, comienza a disfrutar, porque sabes que cuando sirves disfrutas. Si tú trabajas en el don que Dios te dio, lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar. Hay muchos dones y muchos talentos espirituales: maestros, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas. Yo no sé cuál sea tu don. Yo no sé cuál es ese rasgo de carácter que está muy fuerte, muy desarrollado en ti, pero hoy te digo, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Para terminar, lo último que hace el servicio en nuestras vidas es que nos hace parecernos más a Jesús. Jesucristo vino a esta tierra a servir. No vino a que lo sirviera. No dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y a mí, Pedro, tráeme una torta de higos y una copa de vino. No dijo eso. Él se ciñó la toalla. Y ellos mismos le decían: Señor, no me laves los pies. Yo no soy digno de que tú me laves los pies. Yo te los tengo que lavar a ti. Y Jesucristo dijo: no, porque este es mi propósito. Y él se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Vino a servir, vino a demostrarle al mundo que no tiene nada que ver la gloria con el servicio, la honra y el respeto y el renombre de tu apellido con el servicio. Nada tiene que ver. Una persona que sirve es más honrosa a los ojos de Dios. Amada iglesia, yo quiero pedirte que te pongas de pie y te quiero preguntar: ¿a quién te quieres parecer más? ¿A Jesús? En su actitud humilde de servicio, nos vino a servir, vino a entregar todo, no se reservó nada, no se quedó con nada, que hasta su vida la entregó para que tú tuvieras vida eterna y salvación. Hasta su vida la entregó para que tú pudieras recibir bendición. Hasta su vida la entregó para que tú no recibas condenación. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Hoy yo le hablo a la mente y al corazón de la iglesia. El enemigo muchas veces nos ha querido condenar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús le recordamos que Jesucristo pagó ese precio para que yo recibiera consolación, vida eterna, paz. En el nombre de Jesús. Iglesia, te voy a pedir solamente que levantes tu mano, los que están dispuestos a servir, los que tienen una actitud que Dios les habló en su corazón, en su mente, en su espíritu, a servir. Sirves de diferentes maneras. Sirves en tu casa primero, sirves en tu iglesia, sirves en tu comunidad y puedes servir a tu nación. Amada iglesia, es tiempo de no achatar las pompas estando sentados. No es tiempo de estar sentados,
Es tiempo de levantarnos y servir a nuestro Rey y a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Y yo quiero orar, Señor, esta mañana yo pongo en tus manos a todas estas personas que están levantando sus manos para servir. Señor, ellos no están levantando sus manos hacia mí, no están levantando sus manos hacia la iglesia, no están levantando sus manos hacia un pastor o una organización, están levantando sus manos hacia ti y tú los estás mirando. Tú estás mirando cada mano levantada. Y Señor, que su sí sea sí y que su no sea no. Que seamos mujeres honrosas, varones honrosos en el nombre de Jesús. Que cuando demos nuestra palabra y la comprometamos, cumplamos. En el nombre de Cristo Jesús. Yo sé, Señor, que tú vas a comenzar a quitar las toallas del servicio y vas a comenzar a poner mantos de rey, pero llevará un proceso. Amada iglesia, aguanta el proceso, resiste el proceso, avanza en el proceso, camina en el proceso, porque después del proceso viene tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Centro Cristiano Amigos.